Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una emisión en vivo de Neuronáutica Community. Hoy es digno de mencionar que la Fundación Neuronáutica Community celebra su segunda ponencia en vivo vía Facebook, con la intención de promover e incentivar la correcta información, adiestrar una sana cultura y hacer de la divulgación científica un hábito y una necesidad. Neuronáutica Community es una fundación conformada por estudiantes de distintas licenciaturas correspondientes al área de la salud de diferentes estados de la República Mexicana y del continente latinoamericano. Nuestra misión, ser un proyecto de alto prestigio estudiantil y de divulgación científica, comprometiéndonos en ser una fundación plenamente humana, innovadora, competitiva y con una visión a largo plazo. Mi nombre es Ángel Castro y junto con mi compañero Daniel Peralta, somos encargados de la sección de eventos y ponencias en Neuronáutica Community. El día de hoy nos vemos muy privilegiados de contar con la presencia de la doctora Mariana Molina Orduña, quien nos compartirá el grandioso y fascinante tema Coronavirus 2020, México versus Nueva Zelanda, un abismo en determinantes sociales de la salud. Al finalizar la ponencia tendremos un breve espacio para responder las preguntas que surjan. Antes de comenzar esta ponencia y dar el micrófono a la doctora, nos complace presentar algunos de sus datos académicos. La maestra en Salud Pública, educadora en diabetes, Mariana Molina Orduña, es adscrita a la Subdirección de Salud Pública de Servicios de Salud del Estado de Morelos y es docente en la Universidad Latinoamericana, Campus Cuernavaca. No está de más mencionar que somos afortunados de tener a una ponente de gran talla, como lo es la doctora Mariana. Por ello que, y sin más que agregar, damos inicio a esta ponencia. Doctora, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida al espacio. Le cedo el micrófono. Muchas gracias. Bien. Bueno, antes que nada quisiera agradecerles a ustedes. Me emociona ver el entusiasmo de médicos jóvenes. Digo, no me considero una médica vieja, pero me emociona el entusiasmo de médicos jóvenes que tienen ganas de mejorar y que tienen ganas de hacer algo por la situación que estamos viviendo. Y no solo me refiero a esta de la que vamos a hablar hoy, sino me refiero a la situación actual en cuestiones de salud y en cuestión social que se encuentra el país, ¿no? Con base justamente en esta problemática que yo veo a lo mejor desde otra perspectiva o a lo mejor desde otra área, sí creo que es muy importante hablar sobre este tema, que es un tema que muchas veces no hablamos, que muchas veces no nos explican o que pasa desapercibido muchas veces dentro de nuestra formación como médicos. ¿Por qué hablar de determinantes sociales de la salud? Seguramente ustedes han tenido clases de salud pública y de ecología y de epidemiología y tal vez han hablado de las determinantes sociales de la salud como un tema más, ¿no? Como un tema de los que tenemos que aprendernos porque es necesario aprenderlo, no tan importante como la fisiología, no tan importante como la anatomía, porque nunca vamos a operar a alguien con el conocimiento de las determinantes sociales de la salud, claro que no, pero sin embargo creo que en este momento en el que estamos viviendo se vuelve evidente el impacto que tienen estas determinantes. ¿Cuántas veces los que ya están en prácticas, y dirigí mucho esta plática hacia estudiantes, cuántas veces que han ido ustedes a prácticas al hospital o a prácticas a un centro de salud, no han escuchado el regaño de un médico hacia el paciente de ¿y por qué no se tomó el medicamento, no? ¿O por qué no siguió mis indicaciones? Y el médico ofendido regaña al paciente y el paciente no vuelve nunca más cuando no tomamos en cuenta justamente esta parte de dónde viene el paciente, si realmente podía llegar a donde yo tenía que llegar, a donde tenía que llegar, si sabía leer, ¿no? Si sabía cómo debía tomarse los medicamentos o yo no le pude explicar porque tenemos contextos distintos. Entonces, creo que desde aquí y desde una nueva formación de médicos es importante entender el porqué de ciertas cuestiones en la salud. Para introducirnos un poco a este tema,
de determinantes sociales, me gustó mucho la idea de comparar dos países. El otro día venía en el carro hacia el trabajo y estaba escuchando una conductora de radio que decía, ay, es que Nueva Zelanda, la presidenta, decidió volver a confinar a toda la población porque se identificó un brote de nuevo de coronavirus después de 100 días sin coronavirus. Obviamente en México esa no es una realidad. Y discúlpenme porque voy a hablar de muchas verdades incómodas de nuestro país, pero que creo que necesitamos tener conscientes. Justo en ese momento me pregunté, ¿y qué hacen ellos que no hacemos nosotros, no? Es la misma enfermedad, somos humanos. ¿Qué está pasando con ellos que no pasa con nosotros? Según la página de la OMS, hasta lo que consulté ayer por la noche, Nueva Zelanda detectó 1,363 casos confirmados de coronavirus. Hay que tener en cuenta que la población de Nueva Zelanda es muy pequeña, son aproximadamente 5 millones de habitantes, pero aún así, 1,727 casos fueron los datos más recientes que encontré, aunque no confío tanto en la fuente, por eso puse la de la OMS, son muy pocos. De esos casos, solamente hubo 22 defunciones. Si lo transformo, y les adjunté esta tabla en donde podemos observar que justamente en Nueva Zelanda se hizo un pico, como es esperado dentro de la transmisión comunitaria en una pandemia, pero ese pico se mitigó muy rápido. Si nosotros vemos todas las noches al doctor López-Gatell, podremos ver que estamos subiendo y bajando constantemente, pero que nos mantenemos en una alza de casos constante, lo que no sucedió en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda se decide el confinamiento y se disminuyen los casos. Para que los casos terminen a finales de julio, ya no se detecten nuevos casos y en el momento en que se detecta un nuevo caso, vuelven al confinamiento. ¿Por qué en México no podemos hacer esto? Es una gran pregunta. ¿Por qué no todos los países han podido responder de igual forma cuando no todo tiene que ver con cuestiones económicas, con más pruebas o con más hospitales? Justo hacia allá quiero llevar esta parte. Nada más quiero comentarles, sí estoy consciente de que ahora que todo es tan viral, estamos utilizando datos o frecuencias absolutas como el número de casos, número de muertes. Sin embargo, para que yo pueda comparar dos países, no puedo utilizar los números totales. Justamente les decía, México tiene 300 millones de habitantes, jamás lo voy a poder comparar con una población de 5 millones, por lo cual calculé con base en la información que obtuve tasas. Con estas tasas es con las que voy a comparar la situación tanto de México como de Nueva Zelanda. Tasa de incidencia es de 3.45 por 10,000 habitantes, lo que quiere decir que por 10,000 personas o habitantes pobladores de Nueva Zelanda, solo el 3.45 se enferma. O sea, ni 4 personas de 10,000 habitantes han sido contagiadas por coronavirus. Y la tasa de mortalidad por 10,000 habitantes, decidí hacerlo por 10,000 porque es un número que todavía podemos figurarnos un poco más, o sea, todavía podemos imaginarnos 10,000 personas. No llega ni a 1, o sea, realmente es una tasa de mortalidad muy baja. ¿Qué pasó en México, no? ¿Qué está pasando aquí? Total de casos, hasta el día de hoy, la OMS tiene, esta es de la página de COVID, lo de arriba, la OMS apenas tiene detectados 573,88,000 casos. En la información que tenemos de la página oficial de COVID, tenemos 620,448 casos confirmados, estimados. Ese es otro tema, pero bueno, nosotros no estamos muestreando todos los casos. Pero más o menos estimado sería eso, lo que nos da una tasa de incidencia de casi 45 personas. O sea, de cada 10,000 habitantes en México, 45 personas han sido contagiadas por coronavirus. Si lo comparamos, ahorita les voy a mostrar una diapositiva donde está comparada, con el 3.45 de Nueva Zelanda, estamos en otro mundo, ¿no? O sea, nosotros realmente hemos tenido una tasa de incidencia muy alta.
Y en cuanto a la tasa de mortalidad, el total de mortalidad que hemos tenido ha sido de 63.146 defunciones en el país. Y la tasa de mortalidad va casi a 5, o sea, de 10,000 personas, 5 de ellas se mueren, cuando en Nueva Zelanda no llega ni a una. Estaba en 0.044. Entonces, si vemos esta diapositiva, podemos ver que realmente la diferencia es abismal. O sea, la diferencia entre la incidencia y la mortalidad entre México y Nueva Zelanda ha sido abismal. ¿Por qué? ¿No? Y creo que esa es la pregunta que muchas veces nos queremos hacer y que resultan tan incómodas las respuestas que no nos las hacemos, ¿no? Cuando estaba platicando con un amigo de lo que iba a hablar hoy, me decía, es que va a haber cosas que no puedas decir porque tú trabajas en una institución pública. Pues no, son cosas reales, son cosas que nosotros vemos y que muchas veces ustedes han visto dentro de las instituciones, dentro del país, y no hablo solo de las de salud, que están ahí y que sabemos que inciden en la salud, pero que hemos decidido de cierta manera ignorar, ¿no? Entonces, ¿y qué, no? O sea, sí, estamos peor que Nueva Zelanda, claro que sí, estamos peor que muchísimos países, y que Chile, y que, no, nada más creo que por arriba tenemos a Brasil, Estados Unidos, pero pues sí estamos mal. Pero justamente a lo que quiero invitarlos, y esta fue mi manera de introducirlos al tema, es a entender todo el sistema que está provocando este caos. Hoy hablaré de coronavirus, pero podemos hablar de N cantidad de temas de salud que están dependiendo directamente de esta situación. Pero, ¿qué son las determinantes? ¿No? Aquí podemos ver dos casos extremos. Me gustó esta imagen porque México es un país que se ha distinguido tristemente por altos niveles de inequidad. Entonces, sabemos que tenemos uno de los hombres más ricos del mundo, pero también tenemos gente que vive en pobreza extrema, ¿no? Y tiene que ver un poco con estas determinantes. ¿Qué son las determinantes sociales de la salud que nos van a llevar justamente a responder esta pregunta de, bueno, ¿y qué no? O sea, ¿por qué ellos sí y nosotros no? Las determinantes sociales de la salud son las circunstancias en las que todos nacemos, crecemos y vivimos. Que si nos ponemos a estrictamente hablarlo, todos tenemos determinantes diferentes. Ángel nació en ciertas circunstancias y Daniel en otras y yo en otras. Y todo eso va a determinar nuestra salud como tal. Entonces, y es algo que muchas veces no vemos. ¿De qué van a depender estas circunstancias? Bueno, de los sistemas políticos, en este caso puse el sistema de salud, no es completamente el sistema de salud, la distribución del dinero, hace rato hablaba de la inequidad en el país, ¿no? Los recursos con los que contamos, el sistema político, el ambiente que nos rodea. Traigo algunos ejemplos justamente para que podamos comprender esta parte. Ok, ya entendí qué son las determinantes sociales, pero ¿para qué me van a servir? ¿No? ¿Para qué nos sentamos los salubristas atrás de un escritorio todos los días a aburrirnos y sacar datos? Ese no es nuestro trabajo. Las determinantes son un modelo que nosotros utilizamos o que nos permite identificar inequidades en salud. O sea, ¿qué tendría yo que darle a alguien, como tenemos en esta imagen, para que tenga la misma oportunidad de ejercer su derecho a la salud que los demás? La salud es un derecho, pero el ejercicio de la salud no lo tenemos todos por igual. Habrá gente que no sabe que la salud es un derecho, por ejemplo, y esa es una primera barrera que le impide hacer ejercicio de ese derecho. ¿Qué tendría yo que hacer? Ver la manera en la que al que le hace falta más para poder ejercerlo, darle un escaloncito más, ahorita voy a poner un ejemplo más práctico, y al que no le hace falta, no darle de más, digamos, y a quien más o menos le hace falta, ver qué es lo que le hace falta. Este modelo de determinantes es el que nos permite a nosotros identificar en cuestión de salud en dónde tendríamos que incidir, ¿no?
Y de ahí tantos programas, y de ahí tantas campañas, y de ahí tantas políticas nuevas que nos llevan o que nos ayudan a poder quitar estas inequidades en salud que por desgracia creo que todos hemos visto. ¿A quién no le ha tocado, por ejemplo, estar en un hospital, si algún chico ya es interno me entenderá mejor, y que no hay agujas, que no hay alcohol, no hay medicamento, no hay solución salina, y los pacientes tienen que salir a comprarla? Habrá quien pueda, pero habrá quien no. Y ese es un ejemplo muy, muy, muy burdo, digamos. Hay ejemplos un poco más sutiles. Por ejemplo, ¿quién será que pueda llegar al hospital con mayor facilidad? El que vive en una zona urbana y sale, toma el camión, toma el taxi, tiene auto y llega a su hospital, de preferencia, o aquel que vive en una zona rural y que tiene que caminar horas para poder llegar, aunque sea a una carretera, y poder ir a un hospital, ¿no? Esta es una gran diferencia que existe. Sin embargo, no me quisiera quedar solamente con el pobrecitos de los de la rural y qué afortunados los de la urbana. Los de la urbana tendremos otros riesgos, ¿no? La gente que vive en una población rural no tiene exposición muchas veces a los mismos contaminantes que nosotros. Las personas que viven en una zona rural tal vez puedan tener oportunidad de consumir alimentos menos ultraprocesados, pero todo esto, todas estas características son las que nos llevan a los problemas de salud. La cuestión de la educación, ahora lo hemos visto, ¿no? Que lo del líquido de las rodillas, ¿no? Si nos vamos a robar el líquido de las rodillas y entonces la gente no quiere ir al hospital, eso es una barrera, eso es un determinante de la salud que impide que la gente haga su ejercicio. Y ahí habría que incidir en diferentes áreas. El modelo de la OMS, y traigo algunos ejemplos justamente de este modelo, divide las determinantes en dos, en unas estructurales y en unas intermedias. Digamos que las estructurales son las que están a grosso modo, las que están más amplias, más grandes, ¿no? El gobierno que tenemos, las políticas que tenemos, el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, ¿no? Que permitió la entrada de un montón de alimentos ultraprocesados, de alimentos chatarra, de una ideología capitalista que nos hace comer, 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 comer y que nos ha hecho rebasar los niveles de obesidad del mundo, por ejemplo, en los niños, ¿no? Políticas sociales. Bueno, ustedes están muy jóvenes, pero no sé si se enteraron que hace poco hubo una situación en la que se quita el subsidio de guarderías a las madres que trabajan, ¿no? Esa es una política federal que afecta directamente a las madres, que a lo mejor puede generarles más estrés, que a lo mejor puede poner a su hijo en una situación de vulnerabilidad. Entonces, todas ese tipo de políticas sociales también pueden repercutir o pueden favorecer, ¿no? El apoyo a los adultos mayores. Tal vez ese apoyo económico sea algo que les posibilite comprar sus medicamentos si no están en el centro de salud, que no deberían estar. O les permite pagar un taxi hacia el centro de salud o hacia la unidad de medicina familiar y entonces no tendrán que arriesgarse en el camión, ¿sí? Este tipo de políticas se consideran determinantes estructurales. Este tipo de políticas es difícil de incidir en ellas de manera directa. Aquí, ¿qué nos toca a nosotros? Pues gestionar con otros sectores, ¿sí? Otro ejemplo podría ser el mercado de trabajo. Y es un tema que voy a abordar ahorita que hablemos del coronavirus en México. Nosotros vivimos con salarios muy bajos. Una persona con doctorado no aspira a tener un salario tan alto, ni un nivel de vida tan alto. Actualmente no tenemos las prestaciones que tenían antes nuestros papás, nuestros abuelitos.
O sea, tenemos un mercado y aparte nos explotan mucho, o sea, vivimos bajo un estrés grande en el trabajo, pero bueno, eso es intermedia. Pero me refiero a todas las políticas que rigen el mercado de trabajo, en donde se les ha permitido a las empresas no contratar a la población de manera adecuada, también es un tipo de determinante estructural. Políticas públicas, ahorita les traigo un ejemplo de políticas públicas. Cultura y valores sociales. Hace poco, ayer, estábamos en una reunión del COA, que es dentro de los servicios de salud, quien se encarga de tomar las determinaciones o acciones que se van a llevar a cabo para el coronavirus. Se hablaba de un problema enorme. Como ustedes saben, nosotros dentro de la cultura mexicana tenemos esta costumbre de hacer peregrinaciones para ver a diferentes santos, ¿no? Que fulanito se va a jurar para no tomar y para no pegarle a su esposa, pero ya que pase ese año, ya le va a dar una buena tunda y se va a poner una buena guarapeta. Ese tipo de costumbres, ¿no? Entonces, de repente, se hablaba de cómo se iba a cuidar a la población, de cómo se iba a brindar seguridad a la población que iba a la peregrinación, ¿no? Y había quien decía, pues que la cancelen, o sea, no pasa nada, que le recen en su casa, ¿no? Sin embargo, es una cuestión tan arraigada que tenemos que es difícil quitarla, ¿no? Hacer un cerco sanitario en un mercado, por ejemplo, ¿no? Es complejo, porque tenemos cierta cultura, ciertos valores tan arraigados que pueden ser una barrera o pueden ser una ayuda. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, como una ayuda, esta cuestión de ciertas culturas, de ciertos horarios de comida, ¿no? O de consumir cierto tipo de alimentos. Eso también puede ser algo que favorezca. Los valores sociales. Estamos viviendo actualmente una situación económicamente tan difícil que socialmente se ha volcado en una pérdida de valores. Ahora es muy probable que salgas a la calle y te asalten, ¿sí? Y deriva de este sistema político. Yo no voy a poder hacer, o sea, yo como individuo es muy difícil que vaya a o que solucione esa cuestión de la violencia, ¿no? Por desgracia, habrá algunos que decidan hacer justicia por mano propia, que hemos visto. O sea, hemos visto que últimamente habrá gente que le dispare a otra porque se siente amenazada. Eso, en lo personal, me da tristeza, ¿no? Para eso tenemos un sistema de justicia, pero que no está funcionando. Y eso también tiene una repercusión en la salud. Tal vez acá iría hacia la salud física, o sea, me golpeó, me atropelló, o hacia la salud mental, ¿sí? Porque muchas veces ya salimos con miedo. Díganme si no, muchas veces uno no quiere salir de su casa por miedo a que le roben, a que lo secuestren o a cualquier otra cosa. Aquí incidirían, digamos, estos determinantes estructurales. Les hablaba yo del Tratado de Libre Comercio. El etiquetado, este es un etiquetado uruguayo, de hecho ellos ya llevan, los chilenos, los uruguayos, Sudamérica lleva mucho tiempo llevando un etiquetado adecuado, o bueno, más bien preventivo de este tipo de alimentos, pero ese es un ejemplo de política pública que podría incidir en la salud de la población. El INSABI, ¿no? Todavía no se ha estructurado bien. Eso deja a la población en vulnerabilidad. ¿Qué pasa con la gente ahorita que tiene COVID, pero que no tiene, que no puede ir al centro de salud porque no le van a dar sus medicamentos? Se va a descontrolar y eso puede terminar en una muerte porque se descontroló, se infectó de alguna cuestión, porque ahorita vamos a empezar con influenza, vamos a empezar con Zika, con dengue, con chikungunya, ¿no? Entonces, lo que quiero que quede aquí es que todo lo que se hace, no solamente a nivel México, también puede ser a nivel mundial, tiene un impacto en la salud que muchas veces no vemos, no percibimos,
No lo entendemos tan fácilmente. Estamos acostumbrados a ver a una persona sentada enfrente del escritorio y no tomamos en cuenta todo lo que trae esa persona alrededor. ¿Cuántas veces no han escuchado si han rotado por gineco? Y me voy a pasar ahora sí a los determinantes intermedios. Es que la señora dice que su esposo la va a cuidar. Y ese es el primer freno para que acepten un método anticonceptivo. Cuando nosotros nos asomamos a las circunstancias de vida de esta mujer, en donde a lo mejor no tiene un trabajo y depende de su esposo, en donde la educaron, y aquí me iría hacia factores psicosociales y conductuales, a que el hombre es quien decide sobre su cuerpo porque ella no puede decidir, es ahí donde entendemos por qué tal vez, a pesar de que vive en pobreza extrema, tiene 5 hijos. ¿Y qué hacemos nosotros como médicos muchas veces? Y creo que es lo más importante que quiero que se les quede, es que la señora no se deja. Y no se va a dejar. Porque el problema no está en la señora, el problema está afuera. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para arreglar afuera? El médico no solamente tiene que estar dentro de un consultorio o dentro de un quirófano, y yo valoro muchísimo a los que lo hacen, de verdad. Pero creo que es importante que entendamos de dónde viene el problema de salud, porque no viene nada más de una persona, viene de todo un sistema, ¿no? Ejemplos de determinantes intermedios, no me quise ver tan agresiva en cuestión de ejemplos que han sucedido en el estado y en el país. Aquellos que se han metido a hospitales a sacar a sus familiares porque no entienden la gravedad de las circunstancias y se exponen, ¿sí? La señora que sacó a algún familiar, pues claro, después estaba infectada de coronavirus, ¿no? Entonces, los determinantes intermedios son un poco más locales. El maltrato, ¿no? Las circunstancias que yo vivo constantemente en mi trabajo, si es estresante, si no es estresante, la relación que tengo con mis papás, con mis amigos, los hábitos que tengo, la educación emocional que me dieron. Es difícil a veces incidir en esta parte, porque muchas veces el miedo es lo que limita a mucha gente de hacer cosas para su salud. No sé si han visto algunos pacientes que de pronto no se quieren operar porque les da miedo y a lo mejor si se operan su vida puede continuar normalmente y va a mejorar su calidad de vida, pero no lo hacen por miedo, ¿no? Y es por una serie de creencias que nosotros mismos generamos. Entonces, creo que es bien importante acá, o lo que quiero que se les quede como grabado para que el día que sean neurocirujanos, cirujanos, internistas o lo que sea, es que la salud es un componente complejo. La salud se compone de todo lo que nos rodea. La salud no está compuesta nada más por el que llegó una bacteria, me infecté y me voy a morir, o llegó una bacteria, me infecté y me voy a curar. La salud es compleja, la salud no se resuelve en un consultorio, ¿no? Y creo que hacia allá yo les invitaría a que el día que estén en un centro de salud, porque van a hacer su servicio social, se abran a esta posibilidad y tengan esta conciencia de que ustedes como médicos generales, incluso como médicos en formación, haciendo ejemplo este tipo de divulgación, no solamente hacia sus propios compañeros, también podría ser hacia la comunidad, están generando un cambio y ustedes mismos, desde ahí donde están, pueden generar una mejora a la salud de alguien. Tal vez solo con el hecho de escucharlo o escucharla, en un momento de crisis, pueden generar un cambio en la salud de alguien. Entonces, justamente la idea de esto y lo que yo quiero compartirles hoy, porque creo que a mí me hizo mucha falta que me lo enseñaran, lo entendí muy tarde, fue justamente esto, que la salud es compleja, que podemos entender perfectamente. Yo considero que la fisiología, la embriología, la anatomía son súper importantes, tanto así que doy clases de embriología.
pero creo que es importante también entender este contexto en donde la medicina también es una ciencia social, en donde la medicina también está involucrada con otras cosas. Ustedes van a ser o pueden ser agentes de cambio. Entonces, ahorita voy a abordar más ese tema, pero hablando, ahora sí, volviendo, ya entendiendo qué son los determinantes sociales, que espero que ya lo hayan sabido antes y si no, para eso está la charla. Yo veo, y voy a ver el nombre porque de verdad está muy difícil el nombre y ya no me lo aprendí, de Jacinda Ardern, que es la presidenta de Nueva Zelanda. Una de las cuestiones que creo que llevó al éxito a este país en cuanto al abordaje de COVID fue su liderazgo. Podremos observar en ella, por ejemplo, un buen liderazgo, su credibilidad. La gente creía lo que ella decía, se acataban a las órdenes. Nueva Zelanda, sin que yo incida mucho en números, es un país, es el tercer país con el mejor bienestar económico en el mundo. Es un país en donde la gente, si tú le solicitabas que se guardara en su casa, podía hacerlo porque la solvencia económica de la población lo permitía. Las medidas de seguridad, bueno, no de seguridad, más bien las medidas que se tomaron, porque se ponían restricciones y sanciones severas a quienes no cumplieran con las disposiciones, creo que también fue un factor que ayudó que en este país no pudimos hacer, ¿no? El nivel cultural de las personas, la tasa de desempleo, que es mucho más baja que en México, el nivel educativo que permitió a esta población entender qué era lo que estaba sucediendo, creo que fueron determinantes que ayudaron a hacer esa curvita que vimos, bajar y mantenerse. Y en el momento que hubo otro brote, porque podía suceder, nada más les aclaro, a pesar de que Nueva Zelanda es un país pequeño y con una baja población, Nueva Zelanda es un país que recibe muchos extranjeros, principalmente de China y de algunos países europeos. Entonces era un país que estaba en riesgo justamente por este tránsito de población. Entonces, el hecho de que hayan podido blindarse y hayan podido blindar a su población para que esto no se hiciera con mayor, o que no persistiera esta pandemia, creo que fue importante. Otro factor que también creo que es importante, que no lo anoté, pero lo estuve pensando ayer en la noche, porque ayer estaba leyendo unas cosas, es justamente la densidad poblacional. Ustedes saben que la Ciudad de México, por ejemplo, que es la que se ha mantenido a la alta en los casos, es una ciudad sumamente llena, ¿no? Dicen que ya no, ¿cómo decían? No me acuerdo, era un dicho de mi papá, que no cabe ya ni un alfiler, no sé. Nueva Zelanda tiene una densidad poblacional considerablemente mucho más baja. El aumento de la densidad poblacional, o sea, la densidad poblacional muy alta, aumenta los casos o la transmisión del coronavirus. Si ustedes hacen un análisis de los estados que tienen mayor, ¿cómo se llama?, densidad poblacional, podrán ver que aquellos que tienen más casos coincide con este aumento de la densidad poblacional, ¿no? ¿Qué pasó en México? Y voy a hacer un close-up, que me disculpe ese señor que ni conozco porque saqué la foto de internet, pero quiero hacer un close-up a su foto. ¿Qué pasó en México? Realmente creo que hemos tenido una respuesta, no puedo considerar que es una respuesta inadecuada, pero no hay credibilidad. No ha habido credibilidad, hay muchas faltas dentro de la estructura política que nos han hecho caer, ¿sí? Y no es contra López-Gatell, ni siquiera es contra el mismo López Obrador, porque este desorden lo hemos tenido durante mucho tiempo. La pobreza extrema. Recordemos que menos de la mitad de la población tiene seguridad social. La mayoría de las personas no podían irse a trabajar en casa porque se autoempleaban y vivían al día. Esto aumentó obviamente la movilidad poblacional.
¿Por qué? Pues me arriesgo a que me dé coronavirus o me muero de hambre. Creo que yo también hubiera salido a trabajar, ¿no? La situación de la educación. Hay mucha gente que todavía... Me encontré hace unos días un video graciosísimo de una señora que decía que el coronavirus no existía y que ella estaba en la mano de Dios, que porque todos habían inventado el coronavirus, y Pati Navidad también salió a decir no sé qué tantas cosas maravillosas sobre que nos van a inyectar un chip, y ya no lo entendí bien. Lo que se me hace increíble no es que Pati Navidad diga esas cosas, a lo mejor esa señora necesita ir con un psiquiatra y está bien, tiene derecho a estar enferma. Pero ¿qué pasa con los que le creen? ¿Sí? ¿Quién está educando a nuestra población? Ahorita literalmente la está educando la tele, pero desde antes era una población educada por la tele, que se dejaba llevar por las historias de La Rosa de Guadalupe, y en el momento que hubo que elegir presidente dijo, pues la de la historia de La Rosa de Guadalupe. Entonces, justo creo que es importante incidir en esta parte. Una población económicamente inestable, sin garantías sociales, una población sin cultura y sin educación, es la peor, y aparte, con un alto nivel de obesidad y de diabetes mal controladas por la misma causa, era el blanco perfecto para que el coronavirus nos atacara y fulminara con nosotros. Por supuesto que sí. Que me disculpe el señor, que bueno, aparte del factor de riesgo que podemos observar, vean cómo se pone el cubrebocas. Digo, el cubrebocas así no sirve. Yo sé que ustedes no se lo ponen así, pero ustedes no representan la mayor parte de la sociedad. Y me queda claro que dentro de los comunicados de prensa se ha hecho un esfuerzo por incentivar a la gente a que use su cubrebocas y a enseñarles cómo usar el cubrebocas. Hay videos específicos en donde se explica cómo usar el cubrebocas. Y aún así, no lo utilizamos de manera adecuada. La cuestión educacional, la cuestión cultural, en el no pasa nada, creo que ha sido un factor que también ha incidido. Vean a la señora de atrás, no trae, y el de acá tampoco. Y si ustedes salen a la calle, eso es lo que van a ver. El otro día estaba yo súper indignada porque dentro de mi área, o sea, no de mi área laboral, pero en la institución donde trabajo, había personas que no traían cubrebocas, y yo decía, pero ¿cómo? Si a la entrada les revisamos que traigan cubrebocas y que se pongan y tomarles la temperatura y que se saniticen las manos, ¿no? Entonces, este conjunto de determinantes sociales, tanto estructurales como intermedios, creo que han sido la principal o la mayor causa de este agravio de la enfermedad. Podría yo entrar a otras circunstancias. Por ejemplo, la tasa de incidencia tiene mucho que ver también con los pacientes crónico-degenerativos que tenemos. Pero, por ejemplo, si hablamos de un país europeo en donde el promedio de edad es mucho más alto, y en México estamos hablando que el promedio de edad es de 28 años, en ese aspecto nosotros tendríamos una ventaja sobre ellos, porque sabemos que las personas más vulnerables son las mayores de 60 años. Sin embargo, nuestra población, por el nivel de obesidad, la diabetes, el descontrol de las enfermedades metabólicas, se vuelve un blanco fácil y se vuelve población vulnerable. Entonces, justamente yo los invito como a esta reflexión y a mi invitación justamente es a ver la salud desde otra perspectiva, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Ahora son virales estas imágenes en donde estamos nosotros salvando al mundo y en donde cargamos al mundo, y no es posible. El médico no va a cargar al mundo. Les comparto algo que me da mucha tristeza. He visto compañeras enfermeras dentro de la vigilancia epidemiológica que hacían el IMSS. Vi muchas compañeras enfermeras o médicos deprimidos por la carga del trabajo, por el estrés, porque quien se ponga un equipo de protección personal sabrá, bueno, yo me siento asfixiada, pero sabrá el calor, la deshidratación, la angustia de estar tratando con alguien crítico, la angustia de saber que puedo yo contagiarme, la angustia de saber que puedo contagiar a alguien.
Y ha habido casos que terminan mal. He tenido la desfortuna de conocer gente muy valiosa en el área médica que ha perdido la vida. Y creo que ahí es donde yo me pongo a pensar en, ¿y nosotros podemos con el mundo? Pues no. La salud es una cuestión colaborativa, es una cuestión de trabajo conjunto, de yo trabajar con mi paciente, de mi paciente trabajar conmigo, de que él sepa que yo soy una guía, pero el que es responsable de su salud es él. ¿Pero qué tenemos que hacer para eso? Necesitaríamos empoderarlos. La población tiene que poder cuidar su salud y no la estamos llevando a eso. No estamos llevando a la población a que cuida su salud. Les voy a contar una anécdota que hace poco mi esposo y yo íbamos en el coche y de pronto un papá iba en una moto con un niño muy pequeñito que obviamente no llevaba casco y que aparte no tiene nada que hacer en una moto. Y me decía, y que me dice mi esposo, no, perdón, no, ¿cómo lleva ese niño ahí, no? Y yo le decía, ¿y sabes de quién es la culpa si se muere ese niño? Y me decía, pues del papá. Y yo le dije, no, o sea, para el papá la culpa es del médico, ¿no? Que no lo atendió, que no lo operó, que... Entonces, espero que esto realmente les haya ayudado a tener una visión un poco distinta de su labor, de la labor que van a tener, porque cada vez va a ser una labor más difícil, ¿no? Ahora la gente cree que sabe mucho por el internet, y no digo que no sepa, pero muchas veces están expuestos a información falsa, que muchas veces es más poderosa que la que nosotros les damos, ¿no? O sea, yo hubiera querido que la información de cómo usar bien el cubrebocas hubiera dado la vuelta al país, así como la de líquido de las rodillas, pero pues no, ¿no? Entonces, justamente es una invitación a todos, sobre todo ustedes que están en formación, a que veamos la salud desde esta perspectiva y comprendamos que podemos estar mejor, porque nadie dice que no podemos estar como Nueva Zelanda, pero nos va a costar mucho trabajo, ¿sí? Y a ver desde dónde yo puedo poner mi granito de arena. Nosotros somos un arma de justicia social, o sea, nosotros podemos darle a la población la oportunidad de ejercer su derecho a la salud, podemos brindarles bienestar, podemos mejorar su calidad de vida, volvamos a hacer esta parte de la sociedad involucrada con la población que tiene herramientas para salir adelante, que tiene herramientas para que crezcamos como sociedad, ¿no? Y pues creo que eso sería todo por mi parte. No sé si alguien tenga alguna duda. Pues bueno, doctora, no me queda nada más que agradecerle en nombre de toda la comunidad de Neuronáutica por tan excelente ponencia. Y bueno, como dice, si no es mucha molestia, me gustaría continuar con una breve sección de preguntas realizadas por nuestros usuarios. Sí, claro. Invitamos a nuestros espectadores a que nos hagan las preguntas que tengan para la doctora. Esperemos un momentito. Ay, no me aparecen. Pues invéntatelas, Dani, no importa. ¿Me las invento? No, no es cierto. Ok, a ver. Jonah Espinosa nos pregunta, ¿cómo podemos nosotros como sociedad para incentivar a los desconocidos a cuidarse?
Fíjense que creo que ustedes tienen herramientas maravillosas que antes no teníamos y creo que lo están haciendo. O sea, el utilizar las redes sociales para compartir información, creo que puede ser una excelente herramienta para poder difundir. No necesitamos difundir tan lejos, o sea, con que ustedes puedan difundir en su casa cuáles son las medidas, con que ustedes puedan difundir con sus amigos cuáles son las medidas necesarias para cuidarse o con que los puedan acercar a información. Creo que eso es muy valioso. Creo que nosotros hemos estado intentando trabajar en la escuela justo con esta parte de invitarlos a generar material y a capacitarlos. Si alguien está interesado, puede contactarme dentro del departamento de un departamento de salud pública. Hay el interés de que chavos como ustedes puedan acercarse para generar contenido en cuanto a educación sexual, en cuanto a métodos preventivos, en cuanto a salud para los adolescentes. Obviamente ahí se les da capacitación, pero creo que concentrarnos en nuestro entorno y hacer uso de estas herramientas puede ser algo que puede ayudar mucho a los demás. Gracias, doctora. Vamos con otra pregunta. Esta es de Sofía Oroc y dice: hola, doctora. ¿Usted considera que la inversión en medicina preventiva y educación para la salud en México pudo haber disminuido el número de casos? Claro. Nuestro sistema de salud está adecuado para contener teóricamente, hablo teóricamente porque no es la realidad, está diseñado para contener el 80 o 90% de las patologías, poderles dar solución en un primer nivel de atención. Por desgracia, Sofía, eso no sucede. Nosotros no contenemos las enfermedades en un primer nivel porque hemos dejado el primer nivel de atención muy abandonado. Hemos optado por invertir a hospitales, invertir al tercer o segundo nivel de atención y no hemos dado, creo yo, la atención suficiente a este primer nivel de atención. De hecho, parte del proyecto de la nueva administración en cuanto a salud, de lo determinado por el doctor López-Gatell, justamente es aumentar la atención en el primer nivel de atención y llegar a sitios vulnerables, que de hecho es algo que ya se está haciendo dentro de los servicios de salud. O sea, hay caravanas de salud que siempre ha habido y ahorita sí es importante que también ustedes como estudiantes de medicina sepan que estamos trabajando un proyecto de COVID en tu comunidad. O sea, seguramente lo han escuchado en los informes, pero vamos a estar yendo a comunidades a buscar casos específicos, o sea, a buscar casos de COVID y a buscar las necesidades en salud. Entonces, sí, por supuesto que sí. Yo creo que la educación en salud y la atención de primer nivel podrían haber mitigado mucho esto, y no solo esto, también las complicaciones de las enfermedades, de cualquier enfermedad. Gracias. Vamos a continuar con una pregunta de Joaquín Hernández y dice: además de la diferencia entre el número de población, ¿qué hace que haya mayores muertes en México que en Nueva Zelanda? Bien, justamente como les decía, por desgracia nuestro país tiene un alto número de personas con obesidad. O sea, más de la mitad de la población mexicana, 40 y tantos %, perdón, de los niños en México más de la mitad tienen obesidad, y de los adultos, no me acuerdo si es el 39%, el 12% de la población en México tiene diabetes y muy poca proporción, ahorita no me sé el dato, de ellos están controlados. Entonces, este tipo de enfermedades crónicas, miren, el coronavirus incide o tiene más, o se ha demostrado o se ha visto que tiene mayor capacidad de severidad con personas que tienen problemas inmunitarios. La obesidad es un problema de inmunidad, o sea, causa problemas inmunitarios al igual que la diabetes. Entonces, tenemos un alto número de personas con un sistema inmunológico inadecuado. Y si a eso le sumamos la falta de cuidados que hemos tenido,
en cuanto a, por ejemplo, el uso del cubrebocas, el sanitizar las manos. Todavía vemos gente que se niega a que le tomen la temperatura en la frente, ¿no? Por ejemplo, eso también fue un factor determinante. Ahora otra pregunta, esta es de Marlene Nia. Dice, doctora, ¿cómo puedo informarme de manera profunda sobre el coronavirus sin tener que ser estudiante del área de medicina? Informarse, bueno, en la página oficial del coronavirus están todos los datos al día. Si lo que le interesa, por ejemplo, es saber datos o estadísticas, la página de la OMS también tiene datos y estadísticas de todo el mundo. No están tan actualizados, pero bueno, o sea, puede darse alguna idea. La OPS también en su página tiene un estimado de casos de toda Latinoamérica. Y en cuestión de conocimiento sobre COVID, si no es del área de la salud, dentro de la página de COVID hay unos cursos que se pueden tomar donde la información viene súper ligerita para entender qué es el coronavirus y las principales medidas de cuidado que se puede tomar, e incluso te dan ¿cómo se llama? Tu reconocimiento de que tomaste el curso COVID y no necesitas tener ningún grado de estudios. Creo que ya lo hice y está súper digerible, o sea, está muy, muy sencillo. Ahora una pregunta de Sombry Fix. Dice, doctora, ¿qué se puede esperar en cuanto a la evolución de esta pandemia? ¿Vamos para largo? Híjole, yo creo que sí. Ahorita, como han visto, se ha aumentado el muestreo, sí. Sin embargo, las defunciones en algunos lados van un poco a la alza. Yo les podría hablar más específicamente de mi estado porque son con las que estoy más al día. Pero el problema que tenemos ahorita es que la gente no está yendo a los hospitales. Entonces, sí, puede que vayan a la baja. Sin embargo, creo que sí hay un gran número de casos y de defunciones que no estamos logrando, ¿cómo se llama?, detectar, justamente por esta negación de las personas hacia ir a los hospitales. En mi estado, por ejemplo, los hospitales no están saturados. Sin embargo, sí, o sea, necesitamos saber a dónde está llegando la gente o por qué no está llegando la gente a consulta o a un centro COVID, aunque sea en un centro de salud, o a los hospitales. Entonces, yo te diría que yo creo que sí va para largo. Ahorita la gente ya salió de sus casas, estamos intentando adaptarnos a la nueva normalidad, que va a ser difícil, y en muchos estados lo que hemos visto es que con esta cuestión de volver a salir han estado aumentando los casos. Entonces, sí creo que esto va para largo y va a tener que tener cambios fijos, ¿no? Otra pregunta, este es de Alonso Solorzano, y dice, doctora, ¿el número de pruebas que se realizan en los dos países influye de manera directa en el número de nuevos contagios? ¿Y cuál es su opinión acerca del modelo Centinela? Ok, sí, Alonso, sí influye, pero creo que tal vez me faltó hacer hincapié en que la estimación que hice la hice con casos estimados. ¿Qué opino de...? Sí puede influir, obviamente, o sea, si se muestra al 100%, pero los casos bajo los que yo lo hice son casos estimados que nos dan una aproximación a la realidad. Creo que aquí podemos hablar del modelo Centinela como una forma en la que pudimos subsidiar las pruebas. O sea, de inicio nosotros sabíamos que no íbamos a ser capaces económicamente de costear todas las pruebas. Antes de que llegaran donaciones, etcétera, etcétera, no era posible generar un muestreo al 100%, por lo cual lo que está determinado dentro de este tipo de muestreo es que los pacientes graves, que son los pacientes hospitalizados, se muestrean al 100% y los pacientes ambulatorios se muestrean en un 10% nada más. Sin embargo,
nos puede dar estimaciones, no van a ser exactos, aunque intentáramos mostrar a todos tampoco serían exactos, pero creo que fue una estrategia adecuada en el sentido de que era lo que económicamente podíamos costear, ¿no? Entonces, a final de cuentas, ahorita se están aumentando el número de pruebas, pero fíjense que ahorita hay una característica importante. Aumenta el número de pruebas que aplicamos, pero la positividad de las pruebas está bajando. O sea, aplicamos más pruebas, pero no estamos realmente cumpliendo los criterios de la definición operacional que tenemos de la patología, y entonces estamos mostrando gente que no deberíamos mostrar. Y eso también es preocupante porque estamos tirando algunas pruebas a la basura, ¿no? Otra pregunta, esta es de Carlos Vergara, y dice, ¿cómo cree que va a ser la distribución de una vacuna cuando esté disponible? ¿Y nuestro sistema de salud está preparado para llevarla a cabo? Mira, si hay algo de lo que podemos presumir y podemos sentirnos orgullosos en este país es del sistema de vacunación. El Sistema Nacional de Vacunación ha tenido un éxito increíble que por desgracia los antivacunas se han dedicado a estropear un poco, o sea, pero me refiero a que sí hay algo que funciona perfectamente bien en el país, es el Sistema Nacional de Vacunación. Lo que se va a realizar cuando llegue la vacuna es que se va a priorizar a vacunar a la población vulnerable, al igual que se hace con influenza, por ejemplo, ¿no? Primero es que se van a vacunar personal de salud, población vulnerable, que pueden ser personas embarazadas, pueden ser adultos mayores o personas con enfermedades crónico-degenerativas y sobre todo que tengan algún otro factor de mayor riesgo si no cumplen con algún otro criterio, ¿no? Vamos con nuestra última pregunta. Esta la hace Caber Holmes y dice, las personas que se ven afectadas por el estrés y la ansiedad que causa esta pandemia tienden a verse mayormente afectadas si se infectan. Me gustaría decirte sí, con base en tal estudio dicen que sí, la verdad es que no creo que no lo hemos realizado, nos hemos ido más hacia cuestiones mucho más moleculares o biomédicas, pero el estrés es un factor de riesgo porque da mayor vulnerabilidad inmunitaria, sí. Y creo que una persona con ansiedad o con depresión tiene menor posibilidad de mantener ciertos cuidados, eso también. Entonces, creo que claro que es un factor que está asociado y que puede generar, pues a lo mejor un mayor índice de contagios o puede ser un factor que no favorezca tanto la recuperación. No está comprobado, o sea, no puedo decirte que sí así porque yo digo, pero bueno, yo considero que sí es un factor importante dentro de lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, gracias, y ya con esta pregunta dimos por finalizada formalmente esta grandiosa ponencia. No sin antes agradecerle a toda la comunidad de Neuronáutica por su presencia y de igual manera a nuestro ponente por darnos tal cátedra y compartirnos un poco de sus conocimientos. Y bueno, doctora, ¿usted tiene alguna red social o alguna manera de promoverse en la que la podamos buscar o ponernos en contacto? Sí, me pueden buscar en el Facebook, o sea, realmente es como lo que utilizo. Estoy como Mariana Molina Orduña. Si tienen alguna duda, con mucho gusto. Ustedes van a ser mis compañeros del mañana y a lo mejor cuando sea viejita van a ser los que me atiendan. O sea, creo que en este momento yo estoy en la posición de que pues yo soy la que ya terminó y ustedes no, pero quiero que sepan que a final de cuentas nosotros somos equipo. No importa que ustedes sean estudiantes y yo ya tenga pues algún tiempo ejerciendo la carrera, sino creo que es importante que sepan que somos un equipo y si en algún momento tienen alguna duda o los puedo apoyar en algo, pues creo que los del aula ya saben dónde encontrarme, pero si no me pueden buscar los que no en el Facebook y con mucho gusto, bueno, yo estaré muy feliz de trabajar con ustedes. De nuevo le agradecemos muchísimo, maestra, muchas gracias por acceder a esta ponencia y bueno, sin más que agregar, solo nos queda invitarlos a que estén pendientes a nuestra siguiente ponencia, que es el día de hoy a las 2 de la tarde y pues con esto concluimos. Muchas gracias, maestra, y muchas gracias a todos por haberse conectado. Muchas gracias.